Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Y hoy me he puesto aquí en un lugar al lado de una cascadita. Digo cascadita, abajo hay una cascada un poco más grande, pero ahí no me puedo sentar porque, porque quería hacer un vídeo sobre el aguador, sobre acuario. Um, Estamos ya en plena temporada de acuario, una temporada más intensa de lo normal, en el sentido de que están los tres personales, Sol y Luna. Además habrá eclipse en Acuario. Empieza la temporada de eclipses Acuario-Leo, aunque todavía tendremos eclipses de cierre del eje nodal en Piscis-Virgo. Pero ya se va abriendo ese portal, por decirlo, por llamarlo de alguna manera. Uh, Hablando de Acuario, pues utilizaré palabras que no suelo utilizar normalmente. O sea, normalmente me caracterizo por hacer una astrología bastante terrenal, pero aquí entramos en una energía transpersonal. O sea, es decir, en Capricornio se llega a la máxima expresión de lo humano. Capricornio llega hasta la cima de la montaña y tiene que dar un salto de fe, tiene que dar un salto al vacío, de alguna manera, hacia Acuario. Y Acuario es lo colectivo y es una energía que nos sobrepasa un poquito. O sea, es una energía donde ya las cosas nos traspasan y nosotros no podemos influir en ellas de manera individual, sino solo de manera colectiva desde la suma de individuos, ¿no? O sea, en este eje Leo-Acuario, Leo sería el individuo, Acuario es la suma de individuales, donde todos somos iguales en nuestra diferencia y todos tenemos nuestro lugar, de alguna manera. Entonces, Acuario, ahora entraremos en los aspectos más concretos, ¿no? Porque todos los planetas personales pasan por Plutón. Entonces ahí hay una activación de transformación profunda bastante, bastante importante, bastante potente. Acuario no es una energía que nos suela ser, en general, nos suele resultar cómoda, precisamente por ese punto transpersonal. O sea, no la acabamos de entender del todo, o nunca estamos del todo preparados para la energía acuariana, y después la pisciana mucho menos todavía, ¿no? Eso no quiere decir que no la podamos sentir, que no la podamos intuir, que Acuario tiene mucho que ver con esto también, con el aguador que vierte conocimiento, un conocimiento intuitivo, un conocimiento trascendente, un conocimiento de epifanía, de darnos cuenta de repente de las cosas. Entonces sí tenemos, sí vislumbramos lo acuariano, pero claro, al mismo tiempo Acuario es una energía de futuro y es una energía de utopía. Y en este sentido, la utopía no es un lugar, no es un lugar a alcanzar, porque precisamente la característica de la utopía es que no se alcanza, sino que se camina hacia ella, nos da dirección a nivel colectivo, a nivel de humanidad, una humanidad, una tierra, Gaia, y claro, esto siempre tiene un punto incómodo, porque es una energía de futuro, es una energía que nos da dirección, hacia la cual, en la cual caminamos, podemos caminar, pero donde hay un salto de fe, por supuesto. Hay un salto de fe y al mismo tiempo hay una entrega de lo puramente individual, de lo personal, hay una entrega a lo transpersonal. Entonces, ese salto de fe lo podemos desear, lo podemos intuir, lo podemos desear con todo nuestro corazón, pero aún así no es cómodo.
Ahí está la parte acuariana también, la parte futura, la parte no alcanzable, la parte utópica, y está la parte uraniana también, que al ser humano en general los cambios bruscos le incomodan, pero le son muy necesarios, le son muy creativos también y muy productivos, ¿no? Entonces, bueno, hoy vengo sin guión, de alguna manera me encomiendo a la creatividad uraniana, a la inspiración uraniana y a la estructura saturnina, ya que Urano es el regente moderno de Acuario y Saturno es el regente tradicional. Ambos están ahí, entonces invoco a Urano y a Saturno para que este vídeo llegue a buen puerto y el agua pueda fluir de arriba a abajo, ¿no? Entonces me venían varias imágenes con esta temporada acuariana. Una imagen es la de la fusión nuclear y en parte hablo de fusión nuclear versus fisión nuclear, que es la que se domina hoy en día. La fusión no está claro que esté dominada de momento, pero en parte hablo de fusión nuclear porque uno de los aspectos, dos aspectos muy importantes de esta época acuariana es la conjunción Plutón-Marte el día 28, si no me equivoco, el día 28 de enero, y el mismo día Neptuno entra en Aries, en el grado 0 de Aries. Están en sextil. Ese sextil no se hará del todo exacto hasta el verano que viene, que es cuando Plutón, Neptuno, Urano y además Júpiter están los cuatro en un sextil partil en el grado 4 de los signos en los que están. Ahí se hace del todo exacto el trígono Urano-Plutón y el sextil de Neptuno tanto a Urano como a Plutón. Entonces ese será como un momento cumbre, pero es un proceso que se inicia ahora. La mecha de ese proceso la enciende Marte ahora en esa conjunción Marte-Plutón. ¿Por qué enciende la mecha? Porque Neptuno, que entra en Aries, Aries es un signo regido por Marte y es simultáneo, o sea, entran el mismo día. Entonces, que se inicia un proceso. ¿Qué podríamos decir que se inicia? De alguna manera en Aries hay un nacimiento de algo nuevo, hay un cambio de energía muy importante, primero con Neptuno entrando en Aries y después con Saturno entrando en Aries el 15 de febrero, donde harán la conjunción exacta, la gran conjunción de la que tanto se habla, la conjunción exacta Saturno-Neptuno en el grado 0 de Aries. Neptuno tiene mucho que ver con la visión, con esa idealización, un poco esa utopía. Neptuno coge esa utopía uraniana y la visualiza, la idealiza también, pero necesitamos esas idealizaciones, esas ilusiones, las necesitamos, esos sueños, y de alguna manera Marte, pasando por Plutón, enciende ese proceso, hace la ignición, el inicio, da salida a ese proceso de una nueva visión. Con Neptuno entrando en Aries, empieza a nacer una nueva visión para la humanidad. Que podemos estar sintiendo. Lo que pasa es que venimos de una época bastante caótica, pero yo creo que a partir del día 28 de enero empieza a nacer una nueva visión a nivel planetario. Una nueva visión que después, cuando entre Saturno y haga la conjunción con Neptuno, se hace más real, se entra en el mundo de las formas y se hace más concreta y es más materializable. O sea, entonces es todo un proceso, ¿no? Y después hasta el verano, cuando se hace el gran sextil, se hace exacto junto con Júpiter. Entonces esto se
se empieza a asimilar. Júpiter es un gran asimilador de esas novedades, ¿no? Las incorpora en lo social. Entonces, bueno, todo esto es un proceso largo, pero que se inicia, yo creo que se empieza a iniciar y se puede dar como reacción a varias cosas que están sucediendo en el mundo. Ahora, mientras estoy grabando esto, están reunidos en Davos y Trump está haciendo de las suyas y acaba de decir todo lo de Groenlandia y tal, que yo creo que eso podría ser uno de los factores que influyan hacia una nueva visión, hacia un nuevo orden también mundial. Pero lo quiero llevar más a lo personal colectivo acuariano, pero hacia lo psicológico, hacia el cómo podemos sentirlo nosotros, más que enfocar este vídeo en la astrología mundial, porque por fuera se van a mover tantas cosas que conviene hacer enfocarnos en nuestro proceso interno. Y ahí me venía la imagen de la fusión nuclear, porque de alguna manera, que no soy ningún experto en física nuclear, ni mucho menos, pero me venía esa imagen en contraposición a la fisión nuclear. La fisión nuclear, o sea, la de las centrales nucleares actuales, es la separación de átomos. Se separan unos átomos y se desprende muchísima energía que además genera mucha contaminación, genera muchos productos, bueno, sí, mucha basura nuclear, ¿no? Esa es la separación, es una explosión, es un proceso externo. La fusión nuclear, en cambio, es un colapso. Y no quería, en la portada, por ejemplo, quería utilizar fusión y no colapso, porque se le tiende a dar una connotación negativa, ¿no? a la palabra colapso. Pero lo que sucede, al fin y al cabo, es una implosión en la fusión nuclear. Se genera un plasma donde, a muy altas temperaturas, donde los átomos se pueden fusionar. Y resulta que en ese proceso, que es mucho más hacia adentro, que es mucho más implosivo que no explosivo, se genera muchísima más energía. En la fusión se genera muchísima más energía que en la fisión. O sea, en la fusión se genera mucha más energía que en la separación. Y a mí me ha parecido una imagen que tiene que ver con ese proceso colectivo. O sea, en la unión y en la fusión se genera muchísima más energía que en la separación. Y además, en la fusión no se genera contaminación, es limpia, es totalmente limpia. Lo que pasa es que es más difícil, es mucho más compleja. Hay algo que yo no descartaría, ¿no? O sea, sería ya casualidad, pero yo no descartaría que a partir de este aspecto de Marte-Plutón, sextil, Neptuno en Aries, y cuando entre Saturno más todavía, empieza a tomar cuerpo real, o sea, empieza a ser una posibilidad real la fusión nuclear, que hasta ahora no lo está siendo por las dificultades de control, precisamente, de las condiciones y de la energía que desprende. Pero sería, para la humanidad a nivel energético, sería un salto tremendo, ¿no? Después ya podemos entrar en hablar si eso les interesa a ellos o no, pero eso ya es otro tema. Pero podría empezar a hablarse de una posibilidad real de esta metáfora que utilizo, ¿no? para lo acuariano. O sea, en la unión, que es mucho más compleja, porque necesita de un colapso propio, o sea, necesita de un trabajo interior, necesita de un deshacer nuestros condicionamientos, nuestros juicios, nuestros prejuicios, para precisamente poder unirnos como humanidad y no vivirnos desde el constante rechazo, desde el constante
juicio, no vivirnos desde la separación, sino desde la aceptación de la diferencia, que sería Acuario, y el vivirse desde esa propia diferencia, pues ahí la fusión tiene una energía muy, muy superior a la fisión, a la separación explosiva, espectacular, que es un poco lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? O sea, toda la confrontación, la separación es muy explosiva. O sea, esto me lleva a es una anécdota, es quizá muy tonta, pero ilustra bastante. Hace un tiempo estaba en una plaza, estaba sentado ahí con un libro en una plaza y había bastante gente, había niños jugando, había skaters, y la verdad es que hacía sol, había un ambiente muy, muy bueno, muy bueno. Y de repente entró en la plaza uno con un perro bastante violento y soltó al perro y el perro la lió en la plaza. Entonces me llamó mucho la atención cómo el que la lía, o sea, el que genera separación, el que genera explosión, al fin y al cabo, hace muchísimo ruido. O sea, ahí igual éramos 50 personas conviviendo en paz. Entra uno, rompe todo eso y se fue la paz, se fue la calma, se fue la tranquilidad. Hubo mucha tensión. Eso es la explosión, llama mucho la atención, hace mucho ruido. Y esto nos hace pensar que la fusión o la unión o la búsqueda de esa parte acuariana, ¿no? del unir, ante tanto ruido, no es una posibilidad real. Y es un poco lo que nos quieren hacer creer también, ¿no? Y es al revés. Esa unión tiene muchísima más fuerza, pero no llama tanto la atención. Entonces, el disminuir el ruido, el disminuir nuestro estar disruptivo en el mundo, y el aumentar nuestro estar fluido y que busca, como hace Acuario también, busca ir creando red, busca el vínculo, busca la fluidez de la información, busca la inspiración, busca la creatividad, con la utopía como dirección, no como objetivo, porque eso podría ser muy frustrante, pero sí como dirección. Eso tiene un poder que, como es una energía transpersonal, no acabamos de entender del todo. Y es ahí hacia donde, al menos a mí, me gustaría ir caminando, ¿no? Y de esto me doy cuenta también cuando hacemos un trabajo de grupo, o sea, por ejemplo, con los grupos que llevo, pero donde soy parte también. Desde que empecé ese trabajo en pequeños grupos me di cuenta de la fuerza que tiene esto cuando 1 más 1 suma más de 2. Cuando el hecho de de compartir, pues no es matemático, es exponencial. No es una suma matemática, sino que es exponencial, ¿no? O sea, la fuerza que se genera, la energía que se genera, nos lleva a lugares que no podíamos prever, que van más allá. Y es un poco la reflexión que me llega con ese aspecto de Marte-Plutón, conjunción en Acuario. Se inicia un proceso acuariano, antes ha pasado Venus, después ha pasado Mercurio, después ha pasado el Sol, muchísima energía acuariana, y Marte enciende la mecha. Marte es la acción,
enciende la mecha siendo regente de Neptuno en Aries. En lo personal, no hablemos del mundo externo ahora, en lo personal enciende o al menos se da la posibilidad de que se encienda una mecha que nos permita ir vislumbrando, percibiendo, intuyendo una nueva visión que quizá no éramos capaces de ver antes. O sea, sí, hemos tirado de utopías, hemos tirado de ideales, pero todos han ido cayendo. Quizá no estábamos preparados tampoco. Y probablemente no lo estemos ahora. O sea, el tema de Acuario es que nunca estamos preparados para Acuario. Aunque Acuario, cuyo planeta regente, el moderno, es Urano, sí lo podemos intuir. Urano tiene una órbita de 84 años, entonces probablemente nos hagan falta 84 años para entender algo de la esencia uraniana, pero está a escala humana todavía Acuario. Una escala humana amplia, o sea, sería la escala de una vida, ¿no? Más o menos la edad media la esperanza de vida media está por ahí, está por los 84 o quizá un poquito más, depende del país, por supuesto, depende del lugar, pero está por ahí. Entonces, sí tenemos la capacidad de entender lo uraniano. Después lo neptuniano y lo plutoniano intentamos ponerle palabras, pero es muy difícil en una vida, con el ciclo de 165 años de Neptuno y 246 creo que es de Plutón, es muy difícil captar a fondo. Sí podemos captar pequeñas cosas por tránsitos, pero es muy difícil realmente poner en palabras y captar la esencia de estos planetas. No estamos humanamente capacitados. Nuestra mente o el lenguaje no puede tener destellos, y esos destellos se pueden comunicar, se pueden poner en palabras, por supuesto, pero no entendemos el todo. Urano es el más cercano en ese sentido. Entonces, puede que estemos entrando en un momento de la evolución humana donde empecemos a estar más preparados para captar un poquito más a Urano. Pero hay que tener claro que del todo la energía transpersonal no podemos tener la perspectiva completa. Es muy, muy difícil. Por eso tiene mucho de salto de fe también. Por eso tiene mucho de salto al vacío, pero no hacia un vacío hacia abajo, sino es el salto hacia el cielo, ¿no? El ir más allá de lo que soy yo con mi vida. Bueno, pues vamos a compartir, vamos a ir más allá, vamos a hacer la fusión de alguna manera acuariana. Bueno, yo creo que más o menos esto es lo que quería comentar en este vídeo. Probablemente me deje cosas porque no llevo guión y bueno, lo quería hacer así. Viene una época muy interesante, viene una época donde nos vamos a sorprender muchísimo, tanto de lo externo, pero si nos enfocamos en nuestros procesos internos, también. Una cosa que quería comentar también, por esa incomodidad de la energía acuariana, que es una energía bastante eléctrica, y precisamente como el símbolo muestra, es una energía discontinua, por eso tampoco podemos inmovilizarla, ¿no? No podemos captarla y describirla perfectamente, porque ahora la vemos, ahora no la vemos. O sea, tiene esa discontinuidad de la misma electricidad, ¿no? La corriente discontinua.
puede suceder, sobre todo con Venus pasando por Plutón, pero después también el Sol, Mercurio. Puede suceder, por un lado, que haya incomodidades corporales. Puede haber insomnio, puede haber una sensación de pesadez, de cansancio. Yo diría que es porque Acuario, y como hay mucha energía concentrada en Acuario, Acuario tiene mucho que ver con la vibración alta, tiene mucho que ver con esa electricidad, pero Acuario sube la vibración, o sea, obliga a Capricornio a ir más allá de lo puramente material. Entonces Acuario es incómodo en lo corporal. Y hasta que el cuerpo no se adapta a esa subida de voltaje, de alguna manera, hasta el cuerpo no se va ajustando, que necesita sus tiempos, puede haber sensación de incomodidad, incluso de malestar. Entonces hay que cuidar el sistema nervioso, por ejemplo, que Acuario tiene que ver, y Urano tiene que ver con el sistema nervioso. Hay que cuidarlo, hay que, a veces, ante la aceleración de la energía, encontrar momentos de pausa para poder ajustar el cuerpo, para poder equilibrarlo. Yo creo que ese ajuste corporal se completa en el mes de abril, a finales del mes de abril creo que es, cuando Urano entra en Géminis y deja Tauro, porque Tauro, y en el último grado, en el grado 29 de Tauro, ahí se puede notar mucho, ¿no? Tauro es un signo muy corporal, entonces muy de la materia, o sea, el cuerpo, la tierra. Entonces ahí podemos sentir mucho esa vibración, puede hacerse muy incómoda, pero yo creo que una vez Urano pase a Géminis, lo corporal se libera de alguna manera de esa intensidad, de esa... de aquí a abril, pues ir ajustando, tomar conciencia, buscar momentos para respirar, buscar momentos de naturaleza, ser conscientes de nuestra propia alteración o de ser conscientes de ese cansancio o de esa pesadez. Puede dar la sensación como si hubiera cambiado la gravedad terrestre, ¿no? Y al subir la vibración, el cuerpo se queda en un hábito antiguo y pesa más. O sea, la sensación es que pesa más. Si vamos poniendo foco ahí, podemos hacer los ajustes necesarios y tenerlo en cuenta y no entrar en excesiva preocupación de por qué me encuentro así y tal. No, yo creo que forma parte de ese campo vibracional, de ese cambio vibracional. Y volvemos tal y como empecé el vídeo, o sea, yo no suelo hablar mucho de cambio vibracional porque yo soy Capricornio, soy muy terrenal y ni de lo cuántico, por ejemplo, pero claro, con tanta energía acuariana estamos entrando de lleno en esto, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto también, ¿no? O sea, el tema de lo no visible, el tema de lo transpersonal, desde lo vincular, desde lo colectivo, lo comunitario, el compartir en pequeños grupos y todo esto, pero también desde lo energético, desde esa vibración. Y empecemos, que yo creo que Neptuno en Aries en parte tiene que ver con esa visión, ese cambio de paradigma de 165 años, donde se empiezan a incorporar oficialmente, se empieza a tener esa visión del ser humano también, como un ser vibratorio, un ser energético. Sé que muchas y muchos lleváis tiempo en esto, ¿no? Pero a nivel de paradigma compartido, a nivel humanitario, yo creo que ahí empezarán a nacer esa inclusión de nuevas capas energéticas del ser humano en
en esa nueva percepción. Y esas nuevas capas energéticas ya no son aisladas, ya no son de individuos aislados, sino precisamente es esa conciencia de que todo está conectado. O sea, este árbol, esta agua, o sea, estamos conectando constantemente estas energías, ¿no? Lo que pensamos, lo que sentimos, todo esto crea energía. Entonces yo mismo me estoy volviendo más acuariano y empiezo a hablar más abiertamente de todo esto. Porque yo mismo estoy empezando cada vez más a entender, a sentir, a ratos, no todo el rato, pero a sentir y a entender lo que es Acuario, o sea, mi propia maduración personal. Además, ahí hay un dato curioso y es que mi luna progresada, o sea, tengo un retorno de la luna progresada en Acuario. Entonces, mi luna progresada acaba de entrar en Acuario y justo coincide con el empezar a, a sentir más qué es realmente Acuario, que me sigue superando muchísimo, me sigue, o sea, es empezar a darle forma, y yo creo que ese cambio de paradigma tiene mucho que ver con esto. Entonces, desde el paradigma anterior no sabemos cómo solucionar el mundo tal y como está. No podemos, y además esto es un pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, genera frustración, genera impotencia, pero desde un cambio de paradigma ya no estamos en el mismo lugar. O sea, podemos aportar muchísimo más a la humanidad, a la Tierra, desde lo individual hacia lo colectivo, hacia lo compartido, hacia el todo. Podemos aportar mucho más desde lo vibratorio, desde ese lugar que hace mucho menos ruido, que es mucho más de evolución interna, que no hace ruido, pero como la fusión nuclear tiene una potencia que yo creo que vamos a empezar a ver en estos próximos años. Desde lo vibratorio, desde lo energético, sí podemos aportar muchísimo al mundo. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.